John Christy Mueller, una vida mejor. ¿Necesitas un equipo confiable de CPA para tus planillas de negocio o individuo? Servicios de contabilidad y permiso único. El equipo de Top Consulting Group son expertos en ayudarte a cumplir con la ley y a ahorrar. Llámalos ahora al 787-202-9999 o búscalos en su página en Facebook, Top Consulting Group. Accede a su página web www.topconsultinggroup.net. Top Consulting Group, 787-202-9999. Una puerta, un camino de amor y verdad, una vida mejor. Hola, Christy, buenos días. Saludos, muy buenos días, Fernan. Buenos días, Juan, compañeros. Buenos días, Christy. Ya hoy es viernes. Comienza un fin de semana y ready para la enseñanza. Amén. Y Dios tiene algo muy especial que decirnos en el día de hoy. Mientras venía por el camino, estaba orando y de verdad que el Espíritu Santo me ha estado ministrando la carga del pueblo de una manera bien especial. Yo quiero comenzar contándote una experiencia que esta semana leí de una chica y le he pedido permiso para compartirla con la audiencia. Esta chica se graduó de su doctorado el año pasado, pero no había podido revalidar. Y no había podido revalidar porque su hijita, Juan, tiene una condición neurológica severa, donde la nena convulsa y la nena cae en intensivo a cada rato. Ha sido un proceso drenante. Entonces mamá, una mujer joven, termina su doctorado, pero no puede revalidar porque cuando le tocaba la reválida la nena está hospitalizada. Entonces, cuando pasaron varios meses y dijeron que iban a dar nuevamente la reválida, ella decidió solicitar. Así que estuvo 2 meses metidita estudiando, ¿verdad? En el mes de noviembre y de diciembre, metidita estudiando, dejó de hacer todo lo demás, fue bien sacrificado para ella, repasando todas sus clases, estudiando. Bueno, usted sabe, cuando hay que revalidar, que uno como que no tiene hora ni para dormir. Y la nena durante esos 2 meses estuvo bien milagrosamente. De verdad que pasar un periodo de 2 meses, según lo que ella describe, pues es algo milagroso. Justamente la noche antes de la reválida, ella acuesta a su nena a las 10 de la noche y ella va a dormir también para estar refrescadita para el otro día. Y a las 11 y pico de la noche la levanta un ruido. La nena estaba convulsando sin parar, una fiebre de 40 grados. Se la llevan para el hospital corriendo la nena y ella dice que ella empieza a llorar y a orar, y se le olvidó el examen. Lo que quería era que su hija estuviese bien. Al otro día su papá llega temprano y le dice a ella: tienes que ir a tomar tu examen. Y ella le dice: papá, o sea, no, mi nena, tienes que ir a tomar tu examen. La nena está estable, tenemos que ir, tienes que hacer eso. Así que dice que ella obedeció a su papá la llevó. Y dice que cuando llega, sale una muchacha que había tomado la reválida en la mañana, llorosa, y ella le dice: ¿qué te pasa? Y le dice: el examen es horrible, bien fuerte, es la 3ª vez que yo lo cojo. Y eso ya fue como que la gota que colmó la copa. Y dice ella que se metió en el baño a llorar y le decía al Señor: me siento tan ansiosa. Literalmente esta fue la oración que hizo, se las voy a leer. Dios mío, yo siento que no puedo más. Por favor, ayúdame, dame de tu paz porque yo me siento demasiado ansiosa y nerviosa. Y le di gracias a Dios por escucharme. Cuando tenía dudas, en medio de su examen, dice que le decía: Padre amado, no me acuerdo, ayúdame, dame sabiduría, acuérdame las cosas. Y cuando sale después de 3 horas, dice que mientras iba por el pasillo, volvió a hablar con el Señor y le decía: yo siento una paz tan grande que tú me has dado. Y Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú me has ayudado. Y esta chica volvió entonces al hospital. Yo quiero que ustedes sepan, su nena estuvo en intensivo por 23 días. Wow. Así que esto fue un proceso bien tormentoso, bien doloroso, y yo diría
agonizante. Sí. Porque una cosa es uno y otra cosa es los hijos, ¿verdad? Cuando uno ama a alguien y uno no puede hacer nada. Esta semana recibió una carta de verdad, recibió los resultados de su reválida y ya es formalmente doctora. Así que yo le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por este testimonio, y yo voy a tomar este testimonio como la base de esta enseñanza. Yo quiero citar lo que ella escribió en su red social esta semana, cuando recibió los resultados que ya decían que eran doctora. Dice: la fidelidad y el amor de Dios son mi fortaleza. En medio del dolor y la angustia me sostiene, me guía, me da paz. Sin Él sería imposible. Mi estado anímico, mis circunstancias y mi voluntad estaban demasiado vulnerables. Por eso le doy toda mi adoración, alabanza y agradecimiento a mi Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cristo no falla, a Él sea toda la gloria y la honra. Mientras yo leí este testimonio, mis hijos, yo pensaba en las 1000 razones que esta mujer tuvo para claudicar. Las 1000 razones que yo he tenido y que quizás tú tienes hoy para claudicar, que son razones, perdonen la redundancia, razonables. Porque hay razones que no son razonables. No quiero, pero hay razones. Mi hija está en intensivo. Hay razones que son de peso. Y esto me lleva a Jesús. Porque en este día el Espíritu Santo quiere ministrarte algo bien específico a tu corazón. Cuando yo voy a Jesús y yo voy a la cruz, yo descubro 1000 razones para que Jesús se haya quitado, haya claudicado. Entre ellas pienso en 6 específicamente que quizás me hubiesen hecho claudicar a mí. La primera, el dolor intenso. Mis hijos, la verdad es que cuando uno piensa en el dolor intenso en cada área del cuerpo por la crueldad de la cruz, y uno piensa en uno mismo, todos los que hemos pasado por procesos de enfermedad fuerte, Mori, por ejemplo, padece de fibromialgia, todos nosotros aquí, ¿verdad?, como que nos podemos identificar con alguna enfermedad que uno ha dicho: Dios mío, quita esto de mí, sáname hoy, ya yo no quiero más, no puedo más con este dolor. Sin embargo, y es una razón válida para que Jesús haya dicho: no, espérate, todo esto sí, esto está malo, esto, o sea, entre estas espinas, entre estos clavos, esto es demasiado para mí. Y era una razón válida para claudicar, pero el dolor físico no lo hizo claudicar. Otra razón de peso, estar en la cruz desnudo, totalmente avergonzado, mientras le gritaban todo el tiempo improperios. Mire, si hay algo que detiene a uno es la vergüenza. Yo hablaba con una jovencita hace un tiempo atrás y le decía: ¿por qué ya tú no cantas? Y me decía: es que cuando canté la última vez se burlaron de mí y me dijeron que ese no era mi don. Fíjate cómo la vergüenza nos estanca, nos hace claudicar, nos hace quitarnos. Pero la vergüenza no hizo a Jesús quitarse, sino que a pesar de la vergüenza, que era una razón válida para cualquier ser humano, dijo no. Y continuó en esa cruz. Vamos a una tercera razón que me parece bien válida para Jesús: el dolor emocional. Jesús tuvo que ver a sus amigos traicionarlo. Eso es tan duro. Yo creo que cualquiera de nosotros podría claudicar ante eso. Malagradecidos. Después que yo estuve con ellos, que me levantaba de madrugada, todo ha sido por ellos y mira cómo me abandonan. Eso es una razón para claudicar. Eso es una razón para decir: ¿sabes qué? Se acabó, yo voy a cambiar. Pero Jesús dijo: me quedo aquí, no claudico. Otra razón de peso que veo en Jesús era ver el dolor de los que amaba. Jesús tuvo que ver a su madre, a un Juan, llorar y llorar y llorar, quizás como si los estuvieran matando ellos mismos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo aguante, lo he desarrollado con el tiempo. Pero si tú me lastimas a mi mamá o a mi esposo, eso es un jamaqueo más fuerte. Eso es una razón para claudicar. Cuando tú ves que los que amas sufren por ti. Cuando tú ves que los que aman sufren.
Y eso era una razón válida para que Jesús se hubiera quitado. Pero Jesús no se quitó, no claudicó. Y hay una razón más que quiero mencionar, y es pensar por quienes estaba dando la vida. Porque, pues si él pensaba en los niñitos tan buenos que corren, pues uno dice, pues está bien. Pero él estaba dando su vida por los que matan también, por los que tienen sus manos llenas de sangre. Y aún a pesar de ver la maldad, no claudicó. Jesús tenía 1001 razones, como esta mujer, para no pasar su reválida de cruz. Él tenía las razones, como tú y yo hoy podemos tener 1001 razones para claudicar y decir, me quito. Aquí la cuestión no es changuería, aquí la cuestión es que yo tengo razones y son razones de peso. Ahora, Jesús no lo hizo, no se quitó. Hace unos días yo hablaba con un esposo que cometió muchos errores en su matrimonio y ahora la esposa no quiere nada con él. Y yo le decía a él, tú tienes 2 caminos: claudicar y perder, o esforzarte. Pero quiero decirte algo, en el esforzarte, tú vas a encontrar 1001 razones para quitarte. Vas a ser avergonzado, porque esa mujer posiblemente te va a rechazar. Vas a ser lastimado, porque posiblemente en el camino vas a encontrar familiares y todos que saquen la cara. O sea, vas a tener 1001 razones para claudicar. Pero si tú quieres conservar tu nombre, y ahí yo quiero especificar, ¿cuál es tu nombre? Él es esposo y él quiere conservar ese nombre. Yo quiero ser el esposo de fulana. Y tú sabes que cuando Jesús murió, eso fue lo que Jesús tuvo, un nombre. Se le concedió un nombre. Dice el libro de Filipenses 2, 9, 11, que gracias a que Jesús, por su determinación, obediencia y amor, fue más grande que las excusas, ¿verdad? Y se quedó, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira lo que Jesús obtuvo cuando Jesús decidió que, no importando las 1000 razones razonables, no se iba a quitar. ¡Wow! ¿Tú te crees que el Padre no hubiera entendido si Jesús se quitaba? Claro que lo hubiera entendido. Pero él dijo no. Y yo quiero en esta mañana sembrar esto en tu corazón, porque el Espíritu Santo mismo es quien nos lo está diciendo. Nosotros no podemos permitir que las circunstancias, que nuestro estado anímico, que los temores o que cualquier situación, por razonable que sea, que nosotros enfrentemos, nos detenga de alcanzar lo que Dios determinó para nosotros. Dios determinó que aquella mamá iba a tener un nombre, doctora. Dios determinó que Jesús iba a tener un nombre sobre todo nombre. Un nombre en el cual todos nosotros hoy podemos ser salvos. Y yo quiero que tú pienses en esta hora qué nombre deseas que se te dé a ti. ¿Por qué nombre tú vas a luchar hoy? ¿Cuál es el nombre por lo que tú no vas a claudicar hoy? ¿Será hijo de Dios? No voy a claudicar ante cualquier tentación, ante cualquier prueba, cualquier deseo de la carne, porque hay un nombre, hijo de Dios, que yo voy a preservar. Quizás el que tienes que preservar como este hombre es el de esposo, esposa. Quizás el que tienes que preservar es uno relacionado a tu trabajo, a tu ministerio, a tu carácter. Yo soy honesto, yo soy íntegro y yo voy a luchar por ese nombre. No importa las circunstancias que vea alrededor, no importa las necesidades que enfrente, voy a luchar por ese nombre. Yo no voy a claudicar, aunque tengas razones para hacerlo. ¿Sabes qué? Me encanta ver, porque Dios nos ha dado ya su nombre y Dios nos ha dado planes para nosotros. Pero yo quiero que entendamos esto. Hay 2 principios que yo te quiero enseñar hoy. Filipenses capítulo 29, verso 11, habla de los planes que Dios tiene para nosotros.
Él dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Y esto es un verso bien conocido. Declara el Señor, planes de bienestar. Qué lindo, ¿verdad? A veces uno no sabe qué nos depara el futuro. Dios sabe. Yo tengo planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Pero para que esos pensamientos de Dios se concreticen en mi vida, no te puedes quitar aun cuando tengas razones para hacerlo. Para que esos planes de bien se concreticen en tu vida, no puedes claudicar cuando las circunstancias no estén a nuestro favor. No puedes postergar cuando tengas miedo, tienes que caminar. Confiar que Dios está a tu lado y que te lleva a un lugar. Y yo quiero hablar por un momento de un cementerio. El libro de Santiago, capítulo 2, versos 14 y 17, nos revela un muerto. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Yo puedo creer que Dios tiene planes lindos para mí, que tiene planes de bienestar, pero si no hay obras, mi fe está muerta. Y esto es bien fuerte porque muerta, ¿dónde están los muertos? En el cementerio. Si yo tengo que visitar tu fe, hermano mío, yo tendría que ir a un cementerio. Yo tendría que ir a un cementerio para visitar tu fe. Porque esto es lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo está tu fe? Si tu fe está viva, hay acción, hay obra, hay movimiento. No vas a claudicar, vas a seguir aunque tengas 1001 razones para quitarte, porque tu fe está viva. Y yo quiero decirte esto porque hay algo bien importante aquí. A pesar de que yo no tenga fuerzas, a pesar de cómo yo me siento, a pesar de mi estado de ánimo, si mi fe está viva, yo voy a caminar a los planes que Dios ha diseñado para mí. Miren, hay gente que piensa, Dios va a cumplir en mi vida su propósito, no importa lo que yo haga. Y eso ni es totalmente cierto, ni es totalmente falso. Por un lado, la soberanía de Dios es algo que tú y yo no podemos entender. Él es Dios. Por otro lado, Dios no diseñó para el que se quitó la vida ayer que se la quitara. Ni que el que murió de una sobredosis morirá de una sobredosis. Así que esto es una verdad que hay que tomar con pinzas. Ciertamente Dios es soberano, pero te toca a ti y a mí concretizar los planes de Dios para nuestra vida. Si nuestra fe está muerta, si tengo que visitarle en el cementerio, mi amado, aun cuando los planes de Dios para mí sean de bienestar y no de calamidad, ciertamente no los veré. Porque es necesario que a pesar de las 1001 razones que tengamos para quitarnos, nosotros conquistemos como esa mujer, ese título de doctora, como ese Jesús, ese nombre sobre todo nombre. Es necesario que no claudiques, es necesario que no nos quitemos, es necesario que no nos detengamos, es necesario que no pospongamos, es necesario que no nos limitemos, es necesario que no nos encerremos, sino que hagamos lo que dijo Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Pablo dijo en Filipenses 3:13, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo me uno a esas palabras hoy. Yo misma no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero una cosa yo voy a hacer. Olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate que Pablo va tras un premio. Pablo va tras un nombre. Y para ir tras él no va a claudicar ante las 1001 razones razonables, sino que él va a extenderse, no se va a estancar en el lugar en el que está, no se va a amarrar al lugar de donde vino, no va a retroceder, él va a extender, él va a avanzar, él va a proseguir hasta la meta, porque ese premio es mío, ese título de doctora es mío, ese nombre sobre todo nombre, Jesús, es mío.
Yo voy a seguir siendo ese esposo. Yo voy a alcanzar ese llamado. Yo voy a seguir siendo tu hijo. Yo voy a alcanzar lo que tú has prometido para mí. No me voy a quitar. No me voy a quitar. Tengo 1001 razones para quitarme y claudicar, pero no lo voy a hacer. Como dice Juan, aleluya. Yo no sé de qué tú te quieras quitar hoy. Segunda de Timoteo 1:7 me dice, Cristi, yo no te di un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es para alcanzar. Pero hay algo que hizo esta mujer, de las que yo le hablé hoy, que me encantó. En todo su relato, ella habla de cómo estuvo hablando con Dios. Ni un solo instante dejó de hablar con Dios. Y eso es lo que yo te invito a hacer hoy, lo que Dios te invita a hacer hoy. A decir como esta mujer, Dios mío, yo siento que no puedo. Por favor, ayúdame. Eso fue lo que le dijo, dame tu paz porque me siento ansiosa y nerviosa. Y terminó diciendo, gracias porque estás conmigo y me escuchas. Derrámate delante de la presencia de Dios, dile cómo te sientes y luego ve y toma tu examen y que te llamen doctora. Tienes que ir, no puedes claudicar, dile a Dios cómo te sientes y levántate y anda. Tienes que saber que Dios está contigo. Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús le dijo a Marta, Juan 11:40, no te he dicho que sí crees. Una fe que no está muerta. Verás la gloria de Dios. No retrocedas, mi hermano. No te quites. No claudiques. Tienes 1001 razones para hacerlo. Todos te entenderían, pero no alcanzarías el nombre que Dios ha dispuesto para ti. Así que en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, levántate y como le dijo Jesús a aquel hombre, y anda una vida mejor. Excelente, Cristi. Siempre esta palabra, ¿verdad? Para comenzar el fin de semana, pone sobre la mesa el reto de las distintas circunstancias que pudiesen justificar el que nos quitemos, pero le interesa que pone el Espíritu Santo en nosotros para que no lo hagamos. Amén. Y muchas veces se nos olvida como creyentes que esa entereza, que ese poder, que esa autoridad de Dios en nosotros por conducto del Espíritu Santo. No por el IQ, no por la inteligencia, no por nuestra firmeza humana, sino por el depósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Aunque tengamos 1000 excusas para salirnos del plan y del propósito de Dios, ese mismo Dios nos da las herramientas para que continuemos y para que lo hagamos, pero está envuelta la voluntad, que yo creo que has enfatizado en la línea que has desarrollado, la parte que nos toca a nosotros. Así es. Jesús rindió su voluntad a los planes del Padre, y aunque tenía 1000 cosas para dropearse, para quitarse, no lo hizo. Así es. Recordar eso este fin de semana para tanta gente que está en el borde o que cruzó la línea y que hoy escucha como que un recordatorio. No te quites, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Me parece poderoso. Dios está con nosotros. Está con nosotros en el examen, está con nosotros en intensivo, está con nosotros cuando nos dan el nombre de doctora. Dios está con nosotros en todo momento. Así que no claudiques. Sí, Señor. Tienes una serie de talleres que los estás dando online, vía digital. Háblanos un poquito de eso. Pues este próximo martes 9 de marzo, en el mismo mes de la mujer, voy a tener una enseñanza que se llama Una Mujer de Dios. Es un taller virtual y quiero contarles rápidamente de qué se trata. En un mundo donde hay 3 cosas, tanta ansiedad, tanta lascivia y tanta vanidad, puede ser bien desafiante para una mujer mantenerse en pureza, en paz y reconociendo su propósito. Así que yo te invito a ir a las profundidades de la palabra de Dios conmigo en este evento Una Mujer de Dios, para que descubras y les recuerdes al mundo que no hay mujer más bella y más necesaria que una mujer de Dios. Ese evento va a ser el 9 de marzo, Semana de la Mujer. Puedes entrar a ChristiMuller.com
y ahí registrarte. Ya tenemos casi 300 en una semanita, Wow. así que cuando se llene, pues se llena, pero mi anhelo es que todos estén ahí con nosotros. Las personas que no entran después pueden adquirir también los vídeos. Así que yo quiero agradecer, Juan, antes de irnos también Claro. a Top Consulting Group. Ellos son el grupo de CPA mío también. O sea, mis planillas de negocio, yo las confío a ellos. Ellos trabajan planillas de negocios o individuos estatales y federales y son expertos en ayudarte a cumplir la ley, pero también a ahorrar. Eso es bien importante. 787-202-9999. Facilito. 202-9999. Excelente. Bendiciones. Christy Mueller, una Gracias, vida mi amor. mejor. No te quites. Yes.